Gracias por el aviso. Este, em, entonces, les diría estas tensiones. Eh, Internet, como decía Elvira hace un rato, es lo bueno y lo malo. Eh, lo que no quiere decir una de cal y una de arena, no es que salga empatado el resultado. En todo, eh, en toda tensión hegemónica, la cancha siempre está inclinada para un lado, ¿no? Em, y entre estas tensiones, entonces, también en las unidades siguientes abordamos otras tensiones subsecuentes, la que hay este, eh, entre control y libertad, entre convergencia y concentración. Martín Becerra, tal vez uno de los pocos que conoce como nadie los procesos que ha estudiado, como pocos, los procesos de concentración y de convergencia de los medios en Argentina, pero también es un referente de lo que se llama la economía política, de la comunicación y la cultura a nivel internacional. Este, em, em, Martín Becerra dice, estos dos fenómenos van de la mano, ¿no? Desde la primera gran noticia que tuvimos en el año, yo no recuerdo ahora, en 99, en el 2000, con esta primera gran convergencia América Online, Time, el grupo Time y la Warner, fue el que picó en punta. Este, eh, eh, Luego lo siguieron otros, ¿no? Otros monstruos mediáticos, Disney que converge con Sony, y ahora termina agrupando en su plataforma no solo las producciones históricas de Disney, sino las de Lucasfilm, con toda la saga de la Guerra de las Galaxias, las de Marvel, las de... Es decir, eso es parte de los procesos de concentración. Ni que hablar de lo que nosotros conocemos ya en casa, ¿no? La concentración mediática, no solo la concentración de medios en una empresa, sino la oligopolización que existe en cuanto a esos medios. Es decir, esos medios tienden en su conjunto, esos medios concentrados, que concentran la propiedad de radios, de televisión, del acceso a Internet, de diarios, de editoriales, editoriales escolares, editoriales universitarias. Pensemos a nivel internacional el grupo Pearson, por ejemplo, ¿no? Em, em, Pensemos acá en el grupo Clarín o en el grupo La Nación. Este, Todos estos tienden a homogenizar de alguna manera esta visión del mundo a través de la concentración. ¿Eh? Muchos medios en pocas manos y con una sola mirada del mundo. Filtros de la información por doquier, la circulación de fake news, de noticias falsas, ya no es patrimonio solamente de las redes sociales. Quiero decir, vemos cotidianamente cómo los grandes medios que antaño eran tribunas de doctrina y hacían alarde de la objetividad y este, hoy por hoy distribuyen noticias falsas a troche y moche, ¿no? Es como que han asumido, digamos, eso que un periodista que falleció hace algunos años definió como periodismo de guerra, ¿no? Eh, y estas tensiones entre convergencia, concentración, que se oponen, digamos,
a lo que al mismo tiempo se concibe en la actualidad la información como un derecho humano. El derecho a la información en las sociedades capitalistas y democráticas avanzadas es una necesidad. Para ejercer una ciudadanía responsable, los ciudadanos en las sociedades democráticas tenemos que tener libre acceso a la información, pero además tenemos que tener pluralidad de voces, porque si las voces que se escuchan son unas pocas, este, ¿cómo ejercemos ese derecho a la ciudadanía? No vivimos en una aldea en la que somos 200 familias y nos juntamos en la plaza a deliberar, ¿no? Vivimos en democracias representativas complejas. De modo que la contracara de la convergencia y la concentración es este cercenamiento en los derechos ciudadanos. El principal derecho es el acceso a la información. Vemos también que esto asume, con las películas que hemos visto, o que les he dado para ver, Nada es privado y El enigma de las redes, esto asume una complejidad impensada, ¿no? Porque a este fenómeno de la convergencia y la concentración le sumamos el Big Data, le sumamos eh, la minería de datos, le sumamos la información segmentada, esa información segmentada que hace que cada uno termine oyendo aquello que quiere oír, ¿no? Con lo cual se refuerza de alguna manera cierta endogamia social, ciertas, tendemos a coexistir en nuestras sociedades actuales en universos cada vez más fragmentados, más separados unos de otros. Cuando la promesa hace 20 años de estas tecnologías eran que estas tecnologías nos iban a unir, que iban a democratizar la vida social, aparentemente todo indicaría que está teniendo el efecto contrario. Otra tensión es la de las brechas, ¿no? Hablamos mucho de brechas tecnológicas, brechas del acceso, brechas cognitivas, brechas educacionales, pero en última instancia lo que no solemos mencionar es que esas brechas siempre se definen en función de clases sociales. Es decir, en última instancia esa brecha expresa una brecha económica que está en la raíz del capitalismo, del sistema capitalista. Y estas brechas se expresan y reproducen, a su vez, tienden a reproducir las necesarias desigualdades del capitalismo informacional. Digo necesarias porque el capitalismo necesita de esas desigualdades. Pero vamos a ver ahora, dentro de un rato, yo quiero ir tirándoles algunas ideas que ustedes pueden ir tomando para fortalecer los trabajos. ¿Eh? Este, em, las desigualdades en la sociedad y en la información no se expresan solamente en el acceso diferenciado a la infraestructura tecnológica, en el acceso diferenciado a las redes, se expresan en múltiples desigualdades. Quiero decir, tienen más acceso, y eso está estadísticamente comprobado por diversos estudios, los hombres que las mujeres, los jóvenes que los viejos, los países pobres que los países ricos. Dentro de cada país, obviamente, los ricos y los pobres no tienen el mismo acceso. Las ciudades y el campo, es decir, las zonas urbanas y las zonas rurales, estas brechas se van multiplicando.
De modo que eh, yo lo que quiero acá es desembocar de alguna manera en algo que no está en el marco de esta carrera, en el marco de esta especialización. mm, la idea de este seminario también supone un cierto contrabalance, ¿no? Un cierto balanceo respecto de los discursos que nos llevan al imperativo tecnológico, ¿no? A pensar la tecnología y la tecnología educativa como si fuera un sistema cerrado y aislado del resto del sistema social, ¿no? Porque es ahí cuando empiezan ciertos discursos tecnocráticos, ¿no? Ciertos discursos tecnocráticos ligados con la meritocracia también, ¿no? Eh, y lo que me interesa con estos debates, con estas tensiones, es al menos poner en cuestión. No hay palabras definitivas respecto de esto, pero sí dar cuenta de estas tensiones y de estos debates. Espérenme un segundo, que voy a prender la luz porque me estoy quedando a oscura. Ahí está. Eh, entonces, eh, hay una agenda actual de debate, por eso esta mirada a ver, hay otros seminarios de esta carrera que están más focalizados en la cuestión tecnológica, hay otros seminarios que están muy focalizados en la cuestión pedagógica. El enfoque que yo le doy a este seminario es muy sociológico. Este, eh, y la idea es pensar el fenómeno educativo en el contexto de estos debates, que no necesariamente surgen o que surgen de manera tangencial dentro del ámbito educativo. Eh, Hay una agenda actual, digamos, de debate, entonces, que tiene que ver con este campo de convergencia que yo les proponía en este último debate, de convergencia entre la educación, la sociedad de la información y las desigualdades. Las desigualdades. Eh, eh, Hay una agenda, estos temas empiezan a ocupar cada vez más la agenda de la investigación social. Este, eh, Les decía recién también que la intención con esto es romper de alguna manera con el discurso único y oficial que hay acerca de la sociedad de la información y que a veces se nos aparecen como de tan repetidas como un mantra, como verdades reveladas, ¿no? Pensar, esas verdades reveladas tienden a que naturalicemos un estado de cosas. Cuando el ministro de Educación del gobierno de Macri decía, nuestros chicos en las escuelas tienen que aprender a vivir en la incertidumbre, es consagrar de alguna manera un estado de cosas que no necesariamente tiene que ser así. Es naturalizar un estado de cosas, es dar por sentado que aquel que no aprende a vivir en la incertidumbre va a quedar afuera, ¿no? Eh, que la incertidumbre es el componente natural y no construido, ¿eh? De nuestra época. Recuerden cuando leíamos al comienzo de este seminario el texto de Zygmunt Bauman, La globalización, consecuencias humanas. Ese librito es precioso y todavía tiene, a pesar de haber pasado más de 20 años, 22 años, tiene una vigencia notable, este, porque Bauman disecciona de alguna manera estas cuestiones con un bisturí muy preciso. Este, eh, y, y sobre todo lo ubica
en este campo donde evoluciona el modo de producción del capitalismo y la forma de aumentar la tasa de ganancia, la tasa de retorno, que no es otra cosa que la plusvalía. ¿Eh? ¿Qué sucede? Por un lado, así como en el capitalismo industrial, los excluidos eran los explotados, es decir, el que no poseía los medios de producción y solo tenía su, su- su fuerza de trabajo para salir a vender en el mercado. eh, eh, en el capitalismo informacional tenemos multitudes de seres humanos que claman por ser explotados, que sueñan con ser explotados, que no tienen siquiera la posibilidad de ser explotados. ¿Mm? Este, ¿Por qué? Porque en el capitalismo industrial, em, esta masa de trabajadores sin trabajos o desocupados cumplía la función de mantener deprimidos los salarios. Es decir, si siempre hay alguien dispuesto a hacer el mismo trabajo que hago yo por menos dinero, el nivel salarial siempre va a tender a estancarse en la baja, ¿no? Ahora ya no importa, ¿no? Castell los llama los agujeros negros de la economía informacional, ¿no? Este, eh, los Zygmunt Bauman usa una metáfora, diría, la llamaría linda, hermosa, si no fuera tan trágica, ¿no? Habla de los turistas y los vagabundos, ¿no? En el mundo, cada vez más las desigualdades se expresan en aquellos que tienen el mundo como hogar y aquellos que están anclados en las ciudades, porque lo que se ha liberado es el capital de las ataduras territoriales. ¿Mm? El flujo al capital financiero, que hoy multiplica por cientos de veces la cantidad de capital productivo, circula a la velocidad de la información en Internet. Es decir, hoy compramos con Mercado Pago, con PayPal o con lo que fuera en cualquier comercio, inmediatamente tenemos la confirmación de la transacción en tiempo real. Y se nos debita de nuestra cuenta, de nuestra tarjeta. Puedo comprar bitcoins en tiempo real, y las empresas pueden transferir dinero, millones, miles y millones de dólares, con el clic de un botón y obviamente con las contraseñas y credenciales necesarias. Este, eh, mm, de modo que la contracara de esto es que eh, las empresas, el capital, ya no está atado al territorio. ¿Mm? Una empresa este, como, como muchas, como muchas que las hay en Argentina, eh, si los costos que tiene en Argentina, los costos laborales, los beneficios, eh, no le satisfacen, no le gustan, no está dentro de sus expectativas, va a migrar a otro lugar en el mundo donde sí les den exenciones impositivas, promoción industrial y la mar en coche, ¿no? Eh, Paradójicamente, los años en los que se fueron y cerraron más empresas en Argentina fueron los 2 últimos años del gobierno de Macri, no durante la pandemia, digo, paradójicamente, ¿no? Es decir, un gobierno supuestamente pro empresario, que hoy, por ejemplo,
están promoviendo ya como eje de la campaña electoral eliminar la indemnización por despido. ¿Mm? Este, si se animan a decir eso, ¿qué es lo que no se animan a decir? ¿No? Eliminar el aguinaldo, las vacaciones pagas, eh, en fin, no quisiera entrar en estos debates de- de actualidad electoral, pero a veces resulta inevitable traer las referencias. Vuelvo entonces al tema de la desigualdad. Si hay algo característico de la sociedad de la información y del capitalismo globalizado, es esto, este, que esta estructura de clases no aparece tan transparente. Este, que lo que antes eran los proletarios, ahora hay una masa de trabajadores excluidos, no explotados, excluidos. Hoy en Argentina tenés los movimientos sociales, la CETEP, el movimiento Evita, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, y todo lo que tiene que ver también con el movimiento de la economía social y solidaria, este, em, que transitan por los carriles de una economía totalmente sumergida, paralela al sistema capitalista. Es decir, incluso donde hay nuevas formas de autoexplotación, el trabajador tiene que autoexplotarse, tiene que asumir nuevas condiciones mediante el trabajo, mediante el monotributo, la precarización laboral. El paisaje ha cambiado. De ese mismo modo, ya tampoco podemos entender a las sociedades actuales con los parámetros con los que entendíamos las desigualdades en la sociedad de la información. Este, eh, Y esto nos lleva también a asumir y al mismo tiempo a criticar esto que vimos en las últimas unidades, lo que se llaman las competencias y las habilidades que son necesarias y que acá nos llevan de modo directo al tema educativo. ¿Qué es lo que necesitan aprender y qué es lo que necesitan saber nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros futuros ciudadanos, para desempeñarse no solo de manera eficiente, no solo de manera eficaz, en términos de la cultura oficial llamaría exitosa, ¿no? Suponiendo que hubiera una definición adecuada de qué es el éxito, este, eh, em, ¿qué es lo que se espera que sean estos estudiantes, estos aprendices, en el ámbito de la sociedad de la información? Estos debates que se están dando ahora en torno a lo que se llama el pensamiento computacional, las nuevas competencias, las habilidades de la sociedad de la información, las habilidades en el siglo XXI, como las llama Maggio. Por eso a mí me pareció importante traer un artículo de Jordi Abel y ponerlo también en discusión con el de Mariana Maggio, porque da cuenta al mismo tiempo de esa complejidad de que muchas veces eh, em, eh, estos imperativos se sustentan sobre cuestiones metafísicas o esotéricas. Eh, em, em, Hay alguien lo suficientemente elocuente, con suficiente poder de difusión, que empiece a instalar un tema, el pensamiento computacional. Ahora, para los chicos, para poder tener futuro, nuestros hijos tienen que desarrollar el pensamiento computacional. Ah, bárbaro, ¿qué es el pensamiento computacional? Unos empiezan a decir, no, el pensamiento computacional es enseñar programación, lenguaje de programación a los chicos en jardín de infantes. Otro va a decir, hay que enseñarles robótica. Otros van a decir, no, hay que enseñarles a utilizar bases de datos y paquetes de oficina, porque no todos tienen por qué ser programadores
o ser analistas de sistemas, o ser diseñadores de páginas web. Em, y otros dicen, no, lo que pasa es que todas las actividades se han informacionalizado, lo cual es cierto. Hoy por hoy, para ser un astrónomo, por poner una profesión compleja, si vos no sabés de informática, el astrónomo tiene que programar todo el tiempo los programas que está utilizando, o el físico, o el biólogo. Em, em, pero incluso aquel que atiende un comercio, un negocio, tiene que aprender todo el tiempo a desarrollar. este, Hace un año nadie pagaba con QR, ahora todo el mundo paga con QR, tiene los postnet que le ponen al celular, y lo que antes uno hubiera pensado, no 2 veces, 10 veces antes de darle la tarjeta de crédito a un tipo que tiene un aparatito que te pasa la tarjeta y que vos confías en que no te van a duplicar los datos, este, hoy se ha hecho una práctica cotidiana, comprar por Mercado Libre, comprar por Amazon, por Internet, digo, una práctica cotidiana para, no para todos, ¿no? Es decir, para aquellos que pueden y saben hacerlo, que no es un sector despreciable de la sociedad, porque si no, no sería negocio, digo. Es un gran negocio. Pero también es negocio que haya muchos que no puedan acceder a esto. Es negocio que haya muchos que no pueden, que muchos sectores excluidos de la economía excluida, de la economía social y solidaria, para definirlo en términos más políticamente correctos, de la economía sumergida, que no están bancarizados, que no vieron un cajero automático en su vida, porque se manejan con el efectivo que recaudan durante el día, y cuando termina el día van y compran lo que les alcanza para morfar. Este, eh, Quiero decir, a veces estos discursos de la sociedad de la información nos hacen ver que vivimos en la sociedad de la información. Y decimos, no, vivimos en la sociedad de la información, pero la sociedad de la información tiene una contracara, que es la de las nuevas desigualdades. Ya no las desigualdades de los trabajadores explotados, sino la desigualdad de los trabajadores sin trabajo, de los trabajadores excluidos. ¿eh? Este, eh, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Yo eh, eh, les voy a dejar, no como lectura obligatoria, mm, mm, la lectura obligatoria, las lecturas obligatorias son las que están en el programa, pero vamos actualizándolas en algunos debates. Probablemente para muchos estas lecturas que yo les propongo les pueden servir para formular mejor los problemas que se han planteado cuando comenzamos el seminario, refinar, hacer ajustes, una sintonía más fina. Este, eh, Hay un texto, yo tampoco para abrumarlos con lecturas, no quiero abrumarlos con lecturas. Hay una materia, una asignatura que yo doy en la licenciatura en Educación Virtual, que es Sociología de la Educación, y que tiene un material didáctico, una carpeta de trabajo que está digitalizada, y que yo se las voy a poner a disposición. No, con esto no les estoy diciendo que lean la carpeta de trabajo entera, sino digo, a algunos, en función de los temas de trabajo que se han planteado, les puede venir bien la lectura de esta carpeta de trabajo y eventualmente la lectura de algunos textos que están citados y referenciados ahí. ¿Mm? Este,
¿Queda claro? No es tarea para el hogar leer esta carpeta, pero sí, obviamente, lo recomiendo. Ahí viene Cecilia Colombres, Rosa Saracho y Nicolás Parópoli. Les pido disculpas por tenerlos en la sala de espera, recién los veo. Estamos grabando esta clase, así que estamos grabando involuntariamente. Un compañero, después de 10 o 15 minutos de comenzados, me recordó que tenía que apretar el botoncito. Pero bueno, lo sustancial está siendo grabado en la actualidad. Este, eh, vuelvo, vuelvo. Entonces, esto que yo les voy a proponer ahora, estas lecturas, no son lecturas obligatorias, pero son lecturas que, en función de los temas que se están planteando ustedes, puede ser productivo fijar. Esta carpeta de trabajo tiene como autoras este material a Nora Glus, principal coordinadora, María Karolinsky, Inés Rodríguez Moyano, son especialistas, sociólogas, con una amplia experiencia en, en la investigación de sociología de política educativa. De esta carpeta de trabajo yo lo que les sugiero, les recomiendo es que lean la última unidad, es la unidad 4. Les voy a contar brevemente, mm, porque quiero dar paso también para escuchar las voces de ustedes este, eh, les voy a contar brevemente en qué consiste, qué relata, cuáles son los debates que se expresan en esta unidad, que es el final, les decía, de la asignatura Sociología de la Educación que se da en la carrera, en la licenciatura en Educación, en la modalidad virtual. Este, eh, y esta unidad 4 trata justamente sobre la educación y las desigualdades y sobre la agenda actual en la investigación socioeducativa. Con esto, yo les propongo continuar ese recorrido, de alguna manera, o retomar ese recorrido que iniciamos al comienzo de este seminario, para reinterpretar, comprender y tratar de deconstruir la lógica por la cual el capitalismo en las últimas décadas se ha venido reestructurando, cuáles son esas nuevas dinámicas, esto que hablábamos hace un rato, de la desigualdad social y escolar, y cómo las escuelas contribuyen de alguna manera, muchas veces no a resolver, sino a reproducir esas desigualdades. Así como las estrategias que despliegan los distintos grupos sociales en estos nuevos escenarios. Y también la idea es comprender el carácter, o que podamos comprender el carácter relacional y multidimensional del problema de la desigualdad contemporánea, ¿no? Que ya no tiene que ver solo con una cuestión salarial, con una relación salarial, como decíamos recién. La sociedad informacional ha dejado de ser una sociedad salarial. Este, eh, y emergen nuevas perspectivas analíticas que complejizan el enfoque clasista tradicional. Las preguntas que vuelan o que sobrevuelan a estos temas y que también me gustaría que ustedes puedan vincular con los temas que estamos debatiendo en
en el foro de las últimas semanas. Podríamos resumirlas en dos grandes preguntas. La primera es en qué medida las desigualdades se explican en términos clásicos, ¿no? En el viejo, digamos, en los viejos términos marxistas, pero también en los términos del estructural funcionalismo, ¿no? Eh, eh, ricos y pobres, trabajadores y capitalistas, o trabajadores y empresarios, proletarios y burgueses. Es decir, en términos donde se creaba una división que era claramente definida, delineada, y en todo caso las diferencias hacia el interior de la sociedad tenían que ver eh, con una suerte de discontinuidad o diferencia de magnitudes, digamos, ¿no? Eh, eh, pero había una secuencia, digamos, una secuencia dentro del orden y la evolución social. Claramente, durante los años de las décadas del estado de bienestar, entre la década del 30 y mediados de los 80, este, eh, la escuela aparecía claramente como un dispositivo de movilidad social ascendente, ¿no? La educación era el medio este, para ascender en la escala social. Eh, Ahora, bueno, surgen interrogantes, ¿no? ¿Sigue siendo así? ¿La escuela sigue siendo un medio de movilidad social ascendente? O, por otro lado, estamos frente a procesos que son cualitativamente tan diferentes que requieren de nuevas herramientas analíticas para su estudio. Obviamente, yo les estoy dando ya la respuesta. Se requieren nuevas herramientas analíticas para el estudio. Los fenómenos son cuantitativa y cualitativamente diferentes. Las sociedades han cambiado y las escuelas y el sistema educativo, aunque pensemos que no han cambiado tanto, vamos a ver que en el fondo cambiaron y cambiaron mucho. No en aquellos aspectos que nosotros pensamos, pero cambiaron muchísimo. Decíamos, la crisis del Estado benefactor, lo que llamó lo que se llama el segundo capitalismo, que es el capitalismo informacional, el capitalismo de vigilancia, el capitalismo de plataformas, llamémoslo como, como mejor querramos, eh, expresan cambios que se han desarrollado en paralelo a una progresiva masificación de la escolaridad y la extensión de los años de obligatoriedad en los contextos de fragmentación social e institucional. Acá hay una paradoja. A partir de los años 80, en distintas oleadas, en todo el mundo, incluso en América Latina con mucha fuerza, se han ido dando eh, eh, fenómenos que a priori nos parecen como muy inclusivos. En todos los niveles educativos se ha dado un aumento fenomenal, casi exponencial, de la matrícula. La matrícula en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en las universidades. Esto promovido también por políticas públicas, políticas educativas, eh, eh, con una clara orientación, es decir, políticas públicas que promovían esos procesos, ¿no? Las sucesivas leyes que se han dictado en... ¿Me están escuchando?
Sí, sí, se escucha, se Ah, escucha. perfecto, porque yo me perdí, estoy perdido en mi escritorio Sí, y no encuentro la pantalla. Ahí los veo, ahí los veo. Estaba, este, como del otro lado, en silencio de radio. eh, entonces, les decía, este, eh, eh, se produce a partir de los años 80, coincidiendo con la crisis del estado de bienestar, con el surgimiento de las políticas neoliberales en todo el mundo, el consenso de Washington, se da la paradoja de que al mismo tiempo esos procesos promueven una explosión de la matrícula escolar, el aumento de los años de escolaridad obligatoria, la inclusión de la educación inicial como obligatoria y la extensión en los últimos años de la obligatoriedad de la educación secundaria. El resultado es un proceso fabuloso de masificación de la escolaridad, como nunca antes se había visto en la historia del capitalismo, en la historia del mundo moderno, ¿no? Y sin embargo, esto que podríamos decir o suponer a priori, o que esto que a priori en los 80 o en los 90 se suponía desde la lógica neoliberal que iba a favorecer la disminución de la pobreza, que iba a favorecer la disminución de las brechas, la disminución de las desigualdades, paradójicamente terminó produciendo, o terminó, no produciendo porque no queda claro que haya una relación de causa-efecto, pero sí terminó dándose el proceso inverso, es decir, conviven una masificación de la escolaridad, una expansión de la matrícula educativa en todos los niveles, con altos niveles de pobreza y con una creciente desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso en todo el mundo. En todo el mundo. Este, ¿Cómo se produce esto? ¿Por qué se produce esto? Estas son las preguntas que están eh, 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 en la raíz de los debates socioeducativos, en la agenda socioeducativa de esta época, de este tiempo. Se abren nuevas preguntas para la sociología de la educación, se avanza en el estudio de lo que los psicólogos conductistas llamaban la caja negra de la escuela, ¿no? Es decir, eh, muchas veces entre el input que tiene la escuela y el output, o los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, en el medio hay un proceso, una caja negra, que no sabemos muy bien qué es lo que pasa ahí y por qué se producen esos procesos. ¿Que hay aprendizajes? No cabe duda que hay ciertos aprendizajes. Las preguntas es si los chicos, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, están aprendiendo aquello que tienen que aprender, si el Estado está definiendo aquello que es relevante, cuáles son los conocimientos relevantes, socialmente relevantes para este tiempo, lo cual nos lleva de nuevo a los debates sobre el pensamiento computacional, la habilidades del siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero hay un nuevo foco en los microprocesos de reproducción y reproducción de las desigualdades. Así como hay procesos macro que tienen que ver con ciertas políticas educativas. A ver, no podemos desconocer que los procesos de, de liberalización, de privatización en la economía, acompañados con los procesos de fuga de capitales, de endeudamiento externo, este, eh, son fenómenos macro que han producido, entre otras cosas, el desfinanciamiento del sistema educativo, porque esa es otra de las paradojas, ¿no? Aumenta la matrícula, explota la matrícula, pero no aumenta el financiamiento educativo en la misma proporción. ¿Eh? Es decir, hay continuamente políticas de ajuste, políticas
que llevan a masivos procesos de desempleo, a masivos procesos de exclusión, como nosotros hemos visto a partir de los años de fines de los 80, principios de los 90, cierre masivo de fábricas, cierre masivo de empresas, desindustrialización, primarización de la economía, y un ejército de trabajadores sin trabajo. Entonces, estos debates en torno a la exclusión como nueva cuestión social tienen su expresión en el campo escolar. Masificación escolar por un lado, creciente exclusión y polarización por el otro. Acá hay dos cuestiones, una que tienen que ver con las luchas por el acceso a la escolarización como una estrategia de distinción social. Es decir, en qué se basan las decisiones de las familias para, para seleccionar las escuelas de sus hijos. Todos tienen alguna estrategia. Ricos, pobres, sectores urbanos, sectores rurales. Las clases medias todavía visualizan a la educación como, tal vez, no ya como un modo de movilidad social ascendente, pero tal vez como un freno a la amenaza de pauperización, que es lo que más teme la clase media, los sectores medios. Entonces se dan ciertas estrategias. En algunos casos es gastar lo que no tienen en el pago de una buena matrícula en una escuela determinada, porque a esa escuela van ciertos sectores sociales, o porque se sabe que tiene cierto prestigio. Otros van a decir, bueno, busquemos dentro de las escuelas públicas aquellas escuelas que han conservado ciertos proyectos pedagógicos, que están situadas en zonas generalmente urbanas, lejos de las villas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, las escuelas que están en el Bajo Flores, los sectores medios no quieren mandar a sus hijos a esas escuelas, y por ahí los mandan a escuelas que quedan a 3 o 4 kilómetros de sus casas, o más, porque no quieren que sus hijos se junten con los hijos de los inmigrantes peruanos o bolivianos, ¿no? Es decir, hay estrategias, según los distintos sectores sociales que se trate, para elegir la escuela, cosa que antes no se daba. Por lo menos no se daba de manera antes de los años 80, en el siglo pasado, cuando yo hice la escuela primaria, en el precámbrico, más o menos. Eh, eh, yo fui a una escuela pública en la primaria donde convivíamos, y probablemente a varios de ustedes les haya pasado, convivíamos chicos sujetos de distinta extracción social, de muy diferente extracción social. Vamos a ver que esto ya no existe más. No da lo mismo cualquier escuela. No da lo mismo cualquier escuela en cualquier barrio, en cualquier ubicación. Las estrategias se van diversificando, y se van diversificando también según las clases y los sectores sociales que las llevan adelante. Entonces, mientras tenemos fenómenos, por ejemplo, que en América Latina, en los últimos años se incrementó el promedio, se incrementó en promedio 5 años la esperanza escolar en todos los países de América Latina, en los últimos 20 años. Es decir, hace 20 años se esperaba que la escolaridad promedio, la trayectoria escolar promedio
de un chico fuera de 6 o 7 años, u 8 años. ¿Eh? Este, ahora se le han agregado 5 años a esa esperanza escolar. ¿Mm? En la mayoría de estos países, el Estado debe garantizar el derecho a la educación obligatoria en las infancias y juventudes desde el nivel inicial, con variación de las edades consideradas hasta el secundario. Y esto es un fenómeno que se ha dado en toda la región, en todo el mundo, pero principalmente en toda América Latina. La educación obligatoria en la mayoría de los países va de los 4 a los 17 años, ¿eh? Eh, de los 5 a los 17 años, pero anda por ahí. En México es de los 3 a los 17. México y Perú México, Perú y Venezuela son los que, y Cuba, no, perdón, y Ecuador son los que tienen obligatoria la educación inicial desde preescolar, es decir, desde los 3 años. ¿Mm? Este, eh, entonces, dijimos, el carácter obligatorio de la escolaridad podríamos presuponer eh, que, que- que- que tiene un resultado inclusivo, incluyente, de eliminar las desigualdades, pero lo que se verifica es lo contrario. ¿Eh? La obligatoriedad de la escolaridad, el incremento de los años de educación obligatoria, la masificación de la matrícula, no equiparan a los grupos sociales, sino que termina combinando un doble proceso de igualación en ciertas dimensiones, la persistencia en otras dimensiones y la producción de nuevas dinámicas de desigualdad. Entonces, este texto es muy rico y porque se cruza con los discursos acerca de la brecha tecnológica. Cuando pensamos, por ejemplo, en que todavía hoy, pleno siglo XXI, año 2021, este, donde en en cualquier bolichito, en cualquier lugar, hay internet móvil, hay internet de banda ancha, este, esa distribución no se realiza de manera equitativa y la mayoría de las escuelas no tienen siquiera un acceso de Fibertel, de Telecentro o de Movistar. ¿Eh? No, las escuelas no tienen acceso a Internet todavía, y si tiene la dirección de la escuela para cuestiones administrativas, ¿no? Este, em, entonces, em, em, ahí ahí hay una paradoja muy grande, ¿no? Este, tenemos escuelas con un alto nivel de conectividad, este, eh, y tenemos muchas escuelas que no tienen conectividad, que no tienen infraestructura, que tienen computadoras. Mi hija, sin ir más lejos, es alumna de una escuela grande en Bernal, de escuela privada, religiosa. este, eh, Están aprendiendo a programar videojuegos en HTML, con computadoras que tienen 1 giga de RAM, ¿no? Y que no tienen la memoria suficiente. Entonces tienen que hacer, los profesores también hacen malabarismos para enseñarles a programar a los chicos en cuestiones con computadoras que tienen este, 1000 veces menos memoria que el más barato de los celulares que están hoy en el mercado, ¿no? 1000 veces menos capacidad de computación que los celulares, que el celular que usa mi hija, ¿no? Eh, y esto pasa en muchos lados, ¿no? Este, em, eh, el acceso a la escuela
es para algunos grupos sociales más igualitarios que el acceso al mundo de otras esferas sociales, como el trabajo, por ejemplo, en los sectores obreros o en las mujeres. ¿Mm? A ver, no es lo mismo un chico que sale de la escuela Hort, o del Saint George en Quilmes, eh, o del Saint Brendan en el barrio de Belgrano, este, em, o del Nacional Buenos Aires o del Carlos Pellegrini, que es un chico que sale de la escuela Manuel Belgrano del distrito escolar XX, que está en el barrio de San Francisco Solano, ¿sí? En el partido de Quilmes. ¿Qué es lo que va a hacer esa diferencia? Que el chico que sale del primero de los grupos de colegio ya sale con el futuro asegurado. Sale con un empleo prácticamente garantizado. Si no, y si no sale con un empleo garantizado es porque decidió hacer una carrera universitaria primero para después conseguir trabajo. Pero estos alumnos que se mueven en el primer grupo de escuelas, lo que Tiramonti y otros autores van a llamar escuelas totales, escuelas totales, eh, eh, tiene que ver con el capital social muchas veces que detentan en esas escuelas, ¿no? Es decir, se mueven en un mundo de relaciones sociales en los cuales los vínculos van potenciando las posibilidades de cada uno. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son mundos muy homogéneos. Y acá viene otra cuestión importante de ver en este texto, en esta carpeta de trabajo. Antes, en el mundo propio del estado de bienestar, en la escuela que venía del proyecto sarmientino, si se quiere, ¿no? Aquella que acompaña a los procesos de consolidación del Estado-Nación, la escuela evidentemente cumplía un fenómeno de integración social, ¿eh? De integración de los sectores sociales. No solo la escuela, habían otras instituciones que cumplían ese rol, el servicio militar obligatorio, por ejemplo, sin ir más lejos, eran instituciones que integraban, que homogeneizaban, que construían ciudadanía, cada uno a su manera, si se puede decir, este, eh, eh, que homogeneizaban, que integraban. Los procesos de diferenciación social en todo caso eran debido más a una segmentación social, a un cambio de gradación, por eso eran las posibilidades de ascenso social suponían un ascenso de grado, ¿no? Eh, eh, a partir de los 90, de la implementación de las políticas neoliberales, esto se invierte. Si antes las escuelas este, eh, eran heterogéneas hacia su interior, socialmente hablando, y homogéneas hacia el exterior, es decir, el sistema educativo estaba compuesto por instituciones educativas que entre sí tenían muy poca diferencia. ¿Eh? Y hacia adentro, las escuelas expresaban una pluralidad de identidades, de sectores, los hijos de inmigrantes, los hijos de los trabajadores, los hijos de los comerciantes, los profesionales, convivían todos en esa diversidad que era la escuela de antaño. Hoy
en la sociedad, en el capitalismo informacional, esto se ha dado vuelta. ¿Mm? Las escuelas son homogéneas hacia su interior y son heterogéneas entre ellas. ¿Mm? Yo hablaba recién de la escuela Hort y la escuela Manuel Belgrano de Solano, o del San George, para poner más cercanía geográfica, y la escuela de Solano, que pueden estar separadas por no más de 30 cuadras. Em, y no solo están separadas por 30 cuadras, están separadas por un universo de distancia, por un universo social de distancia. Hacia el interior de San George conviven chicos que se identifican entre sí. Y hacia el interior de la escuela de Solano también van a ser la mayor parte hijos de inmigrantes, hijos de trabajadores desocupados, ¿eh? Así como en la primera van a ser hijos de empresarios, hijos de grandes comerciantes o de profesionales acomodados, ¿m? Y se van a vestir de la misma manera, y van a escuchar la misma música, y van a concurrir a los mismos lugares, y van a tener los mismos hábitos de consumo, y van a tener las mismas posibilidades. En la escuela de Solano va a ser lo mismo, pero a la inversa. ¿Eh? Las estrategias que se van a dar, ¿eh? No van a ser probablemente ir al Instituto Tecnológico de Buenos Aires, o a la Universidad Torcuato Di Tella, o a la Universidad San Andrés. Con suerte, los chicos de Solano van a tener la suerte, pero en el excepcional caso, cuando se lo plantean, de ir a la Universidad, a la Arturo Jaureche, o a la Universidad Nacional de Quilmes. Con esto no quiero decir que unas sean mejores que otras, sino que reproducen de manera distinta los privilegios escolares. Los privilegios escolares. ¿Se entiende? Este es un tema complejo, pero yo veo por ahí algunas caras que, eh, que miran como sorprendidos. ¿Se entiende esto de la homogeneización hacia el interior de las escuelas y la heterogeneización sistémica hacia afuera entre las escuelas? Cada vez más hay escuelas para ricos, escuelas para pobres, escuelas para clase media en vías de ascenso, escuelas para clase media colgada de la brocha. Eh, y dentro de esos procesos hay procesos de autorreproducción de esos sistemas. De esos sistemas. Es decir, cada uno de esos subsistemas, al mismo tiempo que cada vez se aleja más del otro, establece sus propias normas, sus propias reglas de funcionamiento, sus propias pautas, y los actores hacia su interior sus propias estrategias de supervivencia. Bien. Entonces les digo, este texto de la carpeta de trabajo, eh, con el que también vamos a cerrar de alguna manera el seminario, y les recuerdo que no es de lectura obligatoria, pero sí recomendable, eh, eh, da cuenta de cómo esta sociedad de la información, que es una sociedad capitalista, informacional, este, eh, eh, mayormente neoliberal, se plantea exactamente, acá Cecilia dice, cosas que hemos agregado de la falta de accesibilidad y herramientas que deben poseer las escuelas, y habilidades y competencias que las maestras y alumnos deben aprender. Tiene mucha razón Cecilia, pero no es solo esto. Recién
hace un rato yo hablaba de la compañera que hablaba del monstruo, ¿no? Y en cierta medida el sistema escolar también se ha convertido de alguna manera en un monstruo, un monstruo. ¿Vieron esos gremlins? ¿Se acuerdan la película de los gremlins? Esos monstruos que se autorreproducían este, cuando les echaban agua, creo que era. Eh, eh, el, el tema es que se reproducen ya no como un sistema homogéneo. Entonces, no alcanza, aunque todas las escuelas tuvieran conectividad, aunque todos los estudiantes tuvieran accesibilidad, este, dimos, ¿qué tipo de conectividad, qué tipo de accesibilidad, qué tipo de accesos a qué contenidos, por ejemplo, en función de los parámetros y los consumos culturales que tienen los diferentes grupos? No solo los diferentes grupos, sino los diferentes grupos de docentes. ¿Eh? Porque otra cosa paradójica es que se da la paradoja, y hay investigaciones que así lo acreditan, que cada vez más los consumos culturales de los docentes, de los docentes y de los alumnos tienden a homogeneizarse, tienden a, a- a identificarse. ¿Eh? Si, si hace 40, 50, 60 años los consumos culturales de una maestra normal tenían que ver con una cultura letrada, con el acceso a la literatura, a la música, a ciertos eh, saberes y consumos considerados cultos, este, eh, a la introducción al gusto por el teatro, por las artes visuales. Es decir, había una diferencia en la cual, en términos cuantitativos, por ahí no tanto cualitativos, la maestra se situaba bastante por encima del estudiantil, operaba como un tractor, ¿no? Había una cierta transferencia por emulación, por identificación. Hoy no pasa esto. ¿Mm? Las películas, las series de televisión, los programas de televisión que ven los docentes suelen ser los mismos que ven los alumnos, pero en muchas escuelas tenemos el caso de docentes que no leen. No solo ya no leen los estudiantes, no leen los docentes. Es decir, los docentes no tienen la lectura como práctica cotidiana, no leen libros. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que los alumnos de esas escuelas sean introducidos a la lectura cuando los docentes no leen libros, no leen el diario? No, no, este, eh, es decir, esto es parte de ese proceso de fragmentación. Ya no es más esa diferenciación por segmentación, porque cuando la diferenciación era por segmentación, por lo menos todos permanecían dentro de ese mismo continuo, algunos más arriba, otros más abajo. Ahora, el fenómeno predominante es la fragmentación, es decir, las distintas culturas y grupos sociales tienden a vivir en universos social, cultural y económicamente distanciados, separados. Y esto es lo novedoso que tiene el sistema educativo dentro del sistema educacional, dentro del capitalismo informacional, ¿no? Porque no solo es un fenómeno de Argentina ni de América Latina, sino que pasa en todo el mundo, pasa en mayor o menor medida. Hasta podríamos decir en Finlandia, que es como el paradigma de la educación, se dan estos procesos de fragmentación social. Este, eh, de modo que esto implica, de alguna manera, eh, 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 la necesidad de usar nuevos prismas, nuevos lentes para mirar a la escuela, porque todavía
seguimos hablando de la escuela, la institución escolar, el sistema educativo como si fuera un sistema homogéneo, como si la escuela fuera única e idéntica en todos los casos, cuando en la realidad vemos que no lo es. Vemos que hay escuelas y escuelas. Y escuelas que son cada vez más diferenciadas una de la otra. Acá Cristian pone cómo le sirve al capitalismo estas condiciones de desigualdad de acceso a la tecnología y a la información. Trato de relacionarlo con la idea que comentaste acerca de que el capitalismo le sirve que haya pobres y haya ricos. Sí, es muy buena la observación que hace Cristian. Pero yo voy a retrotraerme a las primeras lecturas que tuvimos, a Castells y a Bauman. Y esto que yo decía al comienzo de las clases, al capitalismo industrial le convenía eh, que existan un ejército industrial de reserva para mantener deprimido el nivel de salarios. Es decir, en las sociedades mantener la tasa de desocupación, la tasa de desempleo en un 8, 9, 10, 12%, era negocio para el capital. Hoy, al capital le es indiferente que existan los excluidos. Ya no les interesa al capital que existan ni como ejército industrial de reserva. Se desentienden. El capital se desentiende del problema. ¿eh? Este, eh, ¿Por qué? Porque no le sirven. No le sirven. Porque no tienen las condiciones sociales, culturales y educativas necesarias, pero además porque el capital ya cuenta que no cuentan ni siquiera como potenciales consumidores. Eh, em, Son excluidos. Por eso llamamos el nuevo término con el que se denomina la pobreza es la exclusión. Aquel que es excluido es aquel que deja de tener un carácter relacional para el capitalismo, porque el capitalismo industrial, en última instancia, el capitalista necesitaba del trabajador no solo para la apropiación del trabajo excedente, de esa plusvalía, sino para reproducir al sistema, porque ese trabajador necesitaba reproducir sus propias condiciones de existencia y compraba aquello que producía el capitalismo en el mercado, ¿no? Es decir, se generaba un círculo virtuoso, por así decirlo. Hoy por hoy, y lo vemos permanentemente, ¿no? Con el aumento de la tasa de desempleo en prácticamente todas las economías, pero también con los fenómenos masivos de migraciones de África a Europa, de Centroamérica a Estados Unidos y Canadá, las migraciones internas del campo a la ciudad, de las ciudades del interior a las metrópolis. Esto que de algún modo Zygmunt Bauman llamaba esta dicotomía entre los turistas, los ciudadanos del mundo, y los vagabundos. Los primeros vagan, quiere decir, son flaneurs, ¿no? Viajan por placer o viajan ya sea por negocios. Los otros viajan porque no les quedan otras y viajan en las condiciones paupérrimas. Todos los días vemos que miles de personas mueren ahogadas en el mar Mediterráneo tratando de alcanzar las costas españolas o francesas o italianas, ¿no? Em, em, entonces, em, em, al capitalismo le sirve que haya ricos y pobres. Sí,
y no, diría. Por eso, esta otra cuestión que es propia de nuestros tiempos, ¿no? Estos procesos de fragmentación se traducen ¿en qué? En la existencia de Nordelta, de los llamados country, de los barrios privados. Los sectores sociales, los distintos sectores sociales se cierran sobre sí mismos. Los accesos a la ciudad son diferenciados. ¿Mm? Son diferenciados. Yo pasaba ayer por el Paseo del Bajo, ese paseo tan bonito, tan útil para el tránsito porteño, porque la verdad es que descomprimió mucho la circulación del tránsito. Y unos jardines muy lindos, con muchas plantitas, la verdad este, en ese sentido la gestión del PRO, como, claro, como gestiona en una ciudad que es la ciudad más rica de Argentina, con índices sociales, este, un PBI per cápita similares a los de Bélgica, se dan el lujo de tener, de tener las plazas con riego artificial, plantitas por todos lados. eh, Así como también las escuelas públicas y los hospitales públicos están pauperizados, ¿no? Y los salarios de los médicos y de los docentes también. Son opciones políticas, claro. Pero veía, dentro de todo lo bonito que había, me fijaba, cada tanto habían bancos de cemento, muy lindos, muy cómodos, bancos de tres cuerpos, diríamos, separados por apoyabrazos. Apoyabrazos. En realidad son separadores metálicos, ¿para qué? Para que las personas sin techo, que no tienen dónde dormir, no puedan acomodar sus huesos en un banco de una plaza pública porque la afean, dan un mal espectáculo. Los ciudadanos, se sienten invadidos en última instancia. Los pobres tienen que circular por los lugares donde tienen que circular los pobres. Y en última instancia entran a los edificios de Puerto Madero por la puerta de servicio, casi sin ser vistos, o entran por la puerta trasera de los country y de los barrios privados, tratando de ser discretos. El pobre tiene que ser discreto. ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Estos son ejemplos de fragmentación, de la fragmentación social. Los sistemas de videovigilancia, los sistemas... Vivimos permanentemente vigilados hoy por hoy. Nuestro día, aunque no lo sepamos, transcurre, transcurre entre cámaras. Desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos del trabajo, en una ciudad como Buenos Aires o alrededores, podemos ser captados por 10, 12 cámaras en simultáneo. De hecho, cuando se quiere reconstruir algún crimen, vemos en los noticieros que arman toda la secuencia a través de... Hay toda ya un montaje cinematográfico, ¿no? Con las distintas cámaras para ver cómo venía el ladrón, el motochorro, desde distintas perspectivas, cómo abordó a la víctima, cómo cometió el atraco y cómo fue que huyó, ¿no? Este, Esas cosas que sirven para eso también sirven para vigilar los circuitos de los pobres. Los pobres, los excluidos, tienen que tener las credenciales necesarias. Si no tenés la credencial de que trabajás en el country, no te dejan entrar. Si no tenés lo que antes era, en la época de Martín Fierro, ¿se acuerdan? Era la papeleta que le pedían a Martín Fierro para no mandarlo a la frontera a pelear con el indio, ¿no? Hoy la famosa papeleta tiene que ver con eso, con las credenciales reales o credenciales abstractas, que muchas veces tienen que ver con el color de piel.
Que la policía te pare o no te pare tiene que ver con el color de piel, con la ropa que usás, este, con tus características socioculturales. Este, vivimos en un mundo cada vez más fragmentado. Pregunto, las tecnologías de la sociedad de la información, y esto es lo que me gustaría que aparezcan en los debates, ¿no? ¿En qué manera contribuye a, a, a reforzar o a combatir estos procesos de fragmentación social, de exclusión social? ¿Cómo debería asumir el sistema educativo la tecnología educativa, las tecnologías de la sociedad de la información para generar qué tipo de ciudadanía también, ¿no? En nuestros estudiantes? ¿Qué tipo de saberes, qué tipo de aptitudes? A lo que muchos llaman pensamiento computacional y otros llaman habilidades del siglo XXI. ¿Qué le agregaríamos nosotros y qué le quitaríamos? ¿Qué sería importante? ¿Y qué dejaría de serlo? Ya he hablado mucho, se me enfrió el agua del mate, hay muchas eh, caras de sueño. Me gustaría escucharlos a ustedes, ya los he leído, sobre todo a los del aula B, no tanto a los del A que estuvieron más remolones. Que los del aula B estuvieron bastante activos ya en este debate. Mm, eh, y antes pedirle disculpas por mis eternas promesas incumplidas, porque yo les prometí que para el lunes pasado iba a tener todos los equipos iban a tener su devolución de los avances que me han enviado, y todavía no he logrado terminar con todos, así que hay unos cuantos que espero entre mañana y el fin de semana terminar de hacerles mi devolución. ¿Mm? Preguntas, inquietudes, críticas. Estamos en tiempos de críticas y autocríticas y debates y eh, No, solo Pablo iba a preguntar, el texto de Mariana Maggio, el de las habilidades del siglo XXI, ese fue pensado, redactado antes de la pandemia, ¿verdad? fue antes de la pandemia, creo que es del 19. 2019. Ah, Este, igual hay que tomarlo. como para Mariana adaptarlo Maggio digo, a las nuevas situaciones. es una gran intelectual, es una gran pedagoga, es una experta en tecnología educativa, eh, y también eh, em, es una gran gestora, es una gran promotora, pero también trabaja para la empresa Microsoft. Ujú. Curioso. Entonces, em, ¿qué quiero decir con esto? ¿La tenemos que descalificar porque trabaja para Microsoft? No. Pero tenemos que saber que trabaja para Microsoft para saber también cómo está involucrada en estos debates, ¿no? Eh, porque a veces estas cosas no se explicitan del todo, ¿no? Yo les hice ver la conferencia, el conversatorio que habíamos visto el año pasado con Alejandro Artopoulos. Alejandro Artopoulos también es un gran investigador de estas cuestiones, este, y es amigo personal mío también, pero está involucrado con algunas otras empresas, hace trabajos, por ejemplo, para Google, ¿no? Entonces, yo por suerte no trabajo ni para Google, ni para Microsoft, ni para esto, se los aviso, trabajo para la Universidad Nacional de Quilmes. Es mi único, no es mi único empleador, pero
pero después eventualmente trabajo para algunas ONGs, hago algunas consultorías para organismos públicos, y para algunas cooperaciones internacionales, las cuales tienen sus intereses. ¿Mm? He trabajado en Bolivia durante muchos años para la cooperación suiza, proyectos de la cooperación suiza. Este, eh, Esas cooperaciones internacionales, la cooperación suiza, la cooperación española, la cooperación, eh, muchas veces como las empresas visten sus acciones como desinteresadas, la responsabilidad social empresaria, y son discursos válidos, siempre y cuando se reconozca que detrás hay intereses comerciales, es decir, no es puro altruismo, sino que a Microsoft lo que le conviene, Microsoft lanzó hace 20 años su proyecto Alianza por la Educación, y el objetivo es vender Windows, es vender Office, es vender licencias de Microsoft. ¿Eh? El objetivo de Samsung es vender tabletas, no es hacer lobby en los sistemas para que en vez de netbooks los estados compren tabletas o Chromebooks para sus estudiantes. No son inocentes, quiero decir esto. Entonces siempre es bueno también que cada uno diga desde dónde habla, lo cual a veces eh, eh, tanto personas de mucho prestigio, de mucha trayectoria, como Mariana Maggio, como Alejandro Topoulos, no siempre denuncian tampoco, y esto hay que decirlo. ¿Mm? Porque con el tema de la plataformización de la enseñanza, me quedaba pensando, digo, porque también como que habías planteado de que los datos que las plataformas pueden obtener de los usuarios, o sea, en este caso hablando de los estudiantes, yo ¿Mm? eh, pienso que pueden ser usados con otros propósitos, ¿no? Y lo que yo me preguntaba en el avance de mi trabajo, que había la problematización, era el Estado cómo interviene en esa toma de datos por parte de las plataformas, ¿no? O sea, por parte de las grandes empresas infocomunicacionales. Digo, ¿el Estado qué papel pareciera estar al margen, como lo está? Depende de las políticas públicas. No hay políticas de Estado respecto de estas cuestiones. Hay suficientes indicios, esto creo que está judicializado, por ejemplo, de que el anterior gobierno eh, utilizó las bases de datos del ANSES junto con otras empresas o sea, vendió, comercializó los datos de las bases de datos del ANSES, entre otras cosas para usarlas con fines electorales. Eh, em, de todos modos, estas cuestiones, si se dilucidan en los ámbitos judiciales, tardan décadas. em, Desconocía que se habían llevado eh, a legales, digamos. también es cierto que se han hecho leyes para limitar el poder y limitar la concentración de los medios hegemónicos en el gobierno kirchnerista. La ley de medios de comunicación audiovisual tuvo en alguna medida este espíritu, no solo limitar la concentración de medios, sino garantizar la pluralidad de voces. No se consiguió ninguno de los dos objetivos, por la propia aplicación de la ley. Incluso durante el gobierno kirchnerista se puso más el énfasis en lograr los procesos de desinversión de los monopolios, pero no se puso el mismo énfasis en el segundo componente, que era promover
a los medios, promover y apoyar a los medios comunitarios, sobre todo. Este, pero claramente la primera medida que tomó el gobierno macrista, la primera medida ejecutiva que tomó Macri fue un decreto de necesidad de urgencia, derogando justamente los artículos que obligaban a los grupos que excedían este, la, la propiedad de determinados medios a realizar un proceso de desinversión, es decir, abrir el juego, vender o deshacerse de la propiedad de alguno de ellos. Mm. Eh, mm, no es lo mismo, no es que hay una política de Estado respecto, eh, también lo que se llamó la ley de servicios de comunicación audiovisual no tuvo su, su, su contraparte en cuanto a Internet. Es una ley que ya estaba vieja, parcializada, porque todavía tomaba los medios solamente como aquellos medios de broadcasting, digamos, aquellos diarios, televisión y telecomunicaciones, pero no a las empresas de Internet. Hubo legislación al respecto, pero hay muchas legislaciones que, que no, vieron que muchas leyes el Poder Ejecutivo las tiene después que reglamentar, y quedan sin reglamentación, entonces no se aplican. Este, Hay una ley que en el año 2015, si no me equivoco, este, afectó sobre todo a la provisión de conectividad de banda ancha. Este, eh, Sin ir más lejos, una ley reciente ya en el contexto de pandemia, que implica un gran avance, que es declarar como servicios públicos esenciales a Internet y la telefonía móvil. ¿Quién puede discutir que hoy no son servicios esenciales? Entonces tenía que haber una tarifa básica universal para esos servicios, y por ende, además, esas tarifas eran objeto de regulación por parte del Estado. Las propias empresas hicieron presentaciones judiciales que en los últimos meses dictaron medidas cautelares, así como hizo Clarín en su momento con la aplicación de la ley de medios, ¿no? Fue por lo menos medida cautelar tras cautelar tras cautelar hasta lograr un gobierno favorable que derogara esos artículos. La misma estrategia tienen ahora las empresas, ¿no? Es decir, el forum shopping, el buscar algún, algún juzgado amigo que dicte una cautelar, entonces hoy es motivo de litigio. Pero claramente las políticas en cuanto a estas cuestiones son muy irregulares, no son las mismas, no son políticas de Estado, es decir, no hay continuidad de un gobierno al otro, este, y si no hay un carácter, diría yo, más pendular, sin entrar en los detalles de hilar más fino, ¿no? Pero sí, no hay políticas de Estado, digamos. No hay políticas de Estado. Como no la hubo por ejemplo, con el programa Conectar Igualdad, eh, con, con el sitio Argentina Conectada, donde se concentraban en un portal todas las producciones audiovisuales del Sistema Nacional de Medios Públicos. Este, Todas esas iniciativas en los 4 años del gobierno de Cambiemos se discontinuaron, ¿no? Y eso, bueno, ya lo vimos en la clase 7, creo, ¿no?
Eh, Sí. pero sí, es un poco así. Cecilia dice, con respecto al trabajo, ¿se continuará en equipo y cómo sería el desarrollo? Los trabajos se continúan trabajando en los equipos que se han conformado. Si alguno quedó boyando y sin equipo, todavía tiene tiempo de incorporarse alguno. Si no, me escriben y vemos, lo metemos en alguno a la fuerza. Eh, Cecilia dice, nosotros estamos viendo la enseñanza en pandemia. Si puede recomendar artículos relacionados. Este, em, Hay que buscar algunas publicaciones y algunos estudios que tiene hecho el Ministerio de Educación, bastante limitados, por cierto. Esperen que anoto. Eh, Espera, Cecilia, tenme paciencia. Eh, Cecilia Colombres. Enseñanza en pandemia. Voy a buscar estos. Les digo, como es todo muy reciente, eh, primero empezaron las prácticas a la fuerza en la pandemia. Y recién este año empezaron a asomar algunos estudios parciales, algunos trabajos, algunos análisis y algunos relevamientos. Piensen ustedes que no hay un sistema, no hay que decir un sistema de recolección de datos del sistema educativo que funcione homogéneamente ni en tiempo real, ni siquiera en las provincias, ¿no? Entonces, ni los ministerios provinciales ni el Ministerio de Educación tiene eh, sistemas aceitados para recoger información. La mayor parte de estos trabajos, además, como los trabajos de campo se hicieron en épocas de continuidad pedagógica por medios virtuales, no se podía hacer observación participante en las escuelas, y muchas encuestas eran aleatorias, muestras no representativas que se hacen a través de las redes sociales en un formulario de Google, con participación voluntaria de docentes, estudiantes y padres, de modo que también la fiabilidad, la confiabilidad de estos trabajos todavía deja mucho que desear. Yo voy a ver si hago alguna selección de estos, Cecilia, eh, les marco al menos 2 o 3 de los trabajos que a mí me parezcan más relevantes. ¿Eh? A ver si hay alguna otra pregunta. Eh, Carlos dice, la profesora Lidwin cuando decía a la sociedad Lidwin, María Maggio es la discípula heredera de Edith Lidwin, decía, cuando a la sociedad le pica, se rasca en la escuela. Es cierto, es una gran frase de la gran Edith Litwin. Y la otra cosa que decía Edith Litwin es que el riesgo que tenemos con las nuevas tecnologías es que las terminemos usando para repetir viejas prácticas y no como un medio de innovación pedagógica, ¿no? Es decir, hacer lo mismo de otra manera, lo cual puede terminar potenciando los errores y no reforzando los aciertos, ¿no? Este, una gran sabia, Edith. Eh, la escuela es un reflejo de aquello que ocurre en la sociedad.
La escuela es la caja de resonancia de aquello que ocurre en la sociedad. Es cierto, es muy cierto. Y sigue Carlos diciendo, creo que si las escuelas se fragmentan y polarizan es porque la sociedad está fragmentada y polarizada, cada vez más y en todo sentido, por lo cual excede a lo que puede hacerse desde la escuela. Esa es la intención de lo que yo quise transmitir hoy en esta sesión, que a veces para ver lo que pasa en la escuela hay que mirar más allá de la escuela. Para ver lo que pasa en el sistema educativo hay que ver qué es lo que pasa más allá del sistema educativo. Creo que tiene mucha razón y un poder de síntesis enorme que ha expresado Carlos acá. ¿Mm? Bueno, las otras ya las hemos leído. Gente, si no hay más preguntas, les cuento, voy a hacer un esfuerzo descomunal dentro de todo el pandemonium que es mi vida en los últimos meses, y la de ustedes también, por supuesto, no se me escapa. Pero voy a tratar, ya no les prometo porque no les puedo prometer más nada, eh, pero voy a hacer lo posible y lo imposible para que este fin de semana todos tengan las devoluciones de sus avances. Los que no las han enviado todavía tienen tiempo todavía para hacerlas. Les pido que intervengan aquello que no pudieron decir hoy en este encuentro sincrónico, lo pueden decir y escribir todavía en los debates en los foros. Les mando un gran abrazo a todas, a todos y a todes, y nos estamos leyendo. Bueno, muchas gracias, nos vemos, nos Adiós. escribimos. Muchas gracias, buenas noches. Adiós, Buenas buenas noches. noches. Chao, profe. Chao, Adiós. chicos.